Grabar. Muy bien. Grabando, listo. Ok. Sí, perfecto. Bueno, vamos a empezar. Te voy a hacer una serie de preguntas. Te puedes tomar el tiempo que tú quieras para contestarlo. No nos vamos a apresurar ni nada. Tú sabes, tú decides. ¿Okay? Como un examen. Es todo sobre ti. Esto vamos a hablar sobre ti. ¿Ok? Bueno, gracias. En lo que les puedo apoyar. Yo Sí, encantada. gracias. Ok, la primera pregunta es, ¿por qué decidiste hacer lo que haces? Tengo entendido que eres locutora, también periodista, reportera. Quiero saber el por qué decidiste tomar este camino. Bueno, gracias, Fernanda. También un gusto conocerte y estar platicando aquí contigo sobre lo que nos gusta hacer y también cosas que no nos gustan, porque dentro de lo que te toca trabajar hay siempre pros y contras y es muy válido reconocerlo, sobre todo para poder desenvolverte en el camino. La verdad es que desde muy niña, y te lo puedo decir, yo creo que desde que tengo uso de memoria, que lo empecé a utilizar, me tocaba escuchar en una de las casas de mis abuelas, escuchar la radio. Entonces, en el camino también con mis papás, escuchaba mucho, me ponían cassettes o me ponían la radio, y yo me preguntaba el cómo podía salir una voz de una bocina. Entonces, mis papás no me entendían mucho porque pues estaba muy chiquita y siempre me han dicho que he hablado mucho. Entonces, que hablaba hasta por los codos y demás. Y les hacía muchas preguntas en cuestión de un minuto. Y una de las preguntas era esa, de cómo una voz podía salir de una bocina. Y no me podían, me explicaban algo, pero la verdad es que ni yo me acuerdo ni ellos se acuerdan. Y pasó el tiempo y veían que me ponían música y pues me gustaba bailar y demás, pero era mucho el cuestionar. Yo veía algo y decía, es que, ¿por qué el agua es así? Y pues a mí me tenían que explicar mis papás, bueno, es que mire, el agua son químicos, Muy esto y curiosa. demás. Tenían demasiado, tenían que investigar ellos porque pues ahí yo les tenía que preguntar algo. Y me gustaba mucho involucrarme con actividades en la escuela, actividades extracurriculares. Entonces yo nunca dejé el que me gustaba leer. Cuando empecé ya en la primaria, que quieras o no, pues tienes tus etapas, ¿verdad? De que te gusta la escuela, no te gusta, le echas ganas, no le echas ganas. Es muy válido y una calificación, siempre me enseñaron, no va a definir tu futuro, ni va a definir si eres buena o mala persona. Entonces, con el paso del tiempo, me gusta utilizar más la voz, tanto para cantar como para explicar cosas. Me metía a que los temas de concursos de oratoria, y por lo mismo, que era de leer y era hablar. Entonces me gustaba mucho ponerme hacia al frente, exponer y demás, y de ahí se dieron cuenta que podía encaminarme del lado de la comunicación, y dicho y hecho, ya cuando yo seguí creciendo, pues seguía en clases de teatro, en clases de locución, porque les decía que me gustaba. Entonces mis papás me lo respetaron, dijeron que sí, que con mucho gusto, siempre y cuando sí me enfocara en eso. Pero, ¿sabes? Yo decía, pues nada más que quería hablar en la radio. Yo era general, yo quería estar haciendo radio, quería estar utilizando mi voz. Pero cuando llegas a ese mundo, pues te topas con muchas cosas, porque es prácticamente, estás inconsciente que estás haciendo periodismo desde ese entonces, desde algo muy básico, el que te guste documentarte, el que te guste explicar, el que prestes atención a una problemática o el que empieces por atender a un sector que a lo mejor está siendo desatendido. Así sea en el entretenimiento. Sí. Puede entrar también, hay periodismo musical, por ejemplo. Entonces, en un inicio yo iba más encaminada por ese rumbo, porque me gusta mucho la música. No soy profesional en la música, pero me llamó la atención. Entonces, yo empecé mi carrera oficialmente a los 18 años en radio y televisión de Nuevo León, especialmente en Radio Nuevo León. ¿Cómo inicié? Pues haciendo mis prácticas que no eran pagadas, y luego servicio social. Sí, 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 como sí. todo. De hecho, yo empecé a hacer prácticas
fuera de mi tiempo. Vaya, yo tenía 17 años y me acuerdo que 16 años y todavía no me tocaba el tiempo para hacer mi servicio social ni mis prácticas. Me decían, te tienes que esperar. Sí, nos vemos. No, de nada. Me decían, te tienes que esperar a el siguiente año, que ya ahora sí hagas tu servicio social primero, que te lo validen y después tus prácticas. Y yo, bueno, pero pues entonces puedo hacer una colaboración. Y me dijeron, pues ve y pregunta. Claro que fui a Multimedios, fui a TV Azteca, fui a Televisa, menor de edad, 16 años, y me decían, no, pues es que no te podemos aceptar. Y yo, ¿por qué no? Bueno, porque primero eres menor de edad. Dos, porque ni siquiera estás haciendo prácticas o servicio ahorita, entonces pues no te lo podemos aceptar. Y o sea, me desanimaba un poco. Y entonces mi papá conocía pues, la existencia nada más de Radio y Televisión de Nuevo León, Canal 28. ¿Por qué? Pues porque es el canal del gobierno. Y me decía, ¿sabes qué? Te llevo ahí si quieres para que preguntes si hay o no prácticas o que colabores. Entonces, yo ya estudiaba mi carrera técnica de comunicación y medio audiovisual. Yo no soy licenciada, soy técnico en comunicación y medio audiovisual. Soy licenciada en mercadotecnia, eso sí, Okay. con acentuación más en lo empresarial, lo de mercadotecnia. Luego te digo por qué también Sí, es. sí, está bien. Entonces, de esa manera llegué yo al Canal 28, hago mi colaboración, obviamente no te la pagan, después llega el tiempo que puedo hacer servicio social, hago todo el trámite ahí de servicio social, lo termino muy bien, y ahora sí las prácticas profesionales tampoco te las pagan. Igual termino mis prácticas y todo, para cuando termino, yo ya iba a cumplir, me faltan como 3 meses, mis 18 años. Entonces termino, pasa una situación familiar fuerte en mi casa que me trunca prácticamente el continuar yendo. Y les digo, ¿saben qué? Yo ya no puedo venir porque necesito buscarme un trabajo ya, o sea, aunque sea menor de edad, tengo que empezar. Y me dicen, bueno, adelante, o sea, tú vete, no hay problema, aquí tienes las puertas abiertas y demás. Llegan mis 18 años, en cuestión de 3 meses, me dan mi credencial y todo. Y me vuelven a hablar y me dicen, oye, ya eres mayor de edad, ¿verdad? Y yo sí, y ya tengo mi INE y todo. Me dice, bueno, ven para acá para poder terminar tu papelería y que comiences a trabajar con nosotros. Y obviamente yo me saqué de donde dije, ¿cómo ya? Y me dicen, sí, ya puedes empezar. Pues porque yo a esa edad ya era responsable de 5 producciones de radio, la mayoría enfocadas en música clásica, y sí, solamente una, el noticiero. Era un noticiero en la tarde, conducido por Grisel Contreras, es una gran periodista ella. Rosa María Ocañas también estaba involucrada en esa producción, las dos grandes periodistas también en el ámbito cultural y obviamente de noticias, una gran carrera. Y prácticamente ellas fueron como hasta la fecha, yo las considero, además de mis amigas, pues mis grandes maestras, porque con ellas me fui formando desde el cómo tienes ese criterio para tomar decisiones personales como en tu vida laboral. Entonces, cuando empiezo, yo, claro, mi lado de adolescente, de la música y todo, me jalaba mucho la música, pero ya después vas madurando y te va importando más, o sea, te vas cuestionando más cosas en lo que estás haciendo. Y dices, a ver, pues si puedo hacer una entrevista de musical, pues a lo mejor puedo hacer una entrevista más humana. Y luego de ahí, pues ya a ver, a lo mejor algo más crítico. Y de lo más crítico, a lo mejor, bueno, algo más artístico. ¿Por qué? Por lo cultural, que hay Radio y Televisión de Nuevo León, tiene mucho eso, algo que me gusta mucho personalmente. Y ya avanzando el tiempo, me dan oportunidad, como hacía lo de música y secciones de espectáculos y demás, por el tono de mi voz y la agilidad que tengo, el director me dice, ¿sabes qué? Necesitamos gente, una persona de espectáculos en televisión. Entonces de eso te hablo de 3 años después. Mis 18 fueron en el 2014, para el 2017 me mandan a televisión a hacer espectáculos. Y dije, bueno,
Claro, con mucho gusto, pero yo ya traía más la espinita de noticias como tal. Entonces Ujú, dije, me agrada para empezar a tener esa experiencia en televisión y estando ahí en televisión, pues tú nada más puedes llegar y haces tu sección de espectáculos y te vas sin ujú. problema. Entonces yo llegaba antes para leer la pauta, las notas que traían, empezarme a informar de quiénes eran los funcionarios, qué dependencias teníamos, organismos, ya sea públicos o Conocer todo, descentralizados, todo lo todo, que, todo, sí. todo lo relacionado a esa pauta Ujú. de ese noticiero. Y después, pues ya enfocado también en radio, porque en radio teníamos, pero ahí nada más llegaba y yo les apoyaba que a grabar una nota, o sabes qué, ayúdanos a reportear esta otra información y ya iba y lo hacía y ya. ¿Por qué? Porque yo tenía mis otras producciones que debía atender. Entonces era algo más rápido. Y cuando era en televisión, pues ya tenía un poquito más tiempo, espacio para dedicarme a ello. Y prácticamente eso fue lo que me empezó a interesar más en que yo me convirtiera como en una locutora o presentadora de noticias y pues después la formación como periodista, ¿verdad? Sí. Que yo digo que un periodista se puede lograr si eres un buen ser humano. Creo que con Toda la eso razón, es, sí. ajá, Verlo es por un un, bien social, más que nada. Pensar más en los exactamente. demás, en lo que vas a hacer, en lo que vas a ayudar. Creo que ese es Sí, un gran punto. es como la Bueno, labor al final del camino, ¿verdad? sí. Bueno, todo lo que me estás contando, veo que desde muy chica tú te empezaste a mover y empezaste a buscar hasta por debajo de las piedras oportunidades y eso me llama Sí, demasiado la atención porque creo que así se logran las cosas, buscando las oportunidades donde sea exacto. que de la puerta que te vayan a abrir, siempre ir buscando esas puertas, ¿verdad? Que Y de las que te cierran también, ¿eh? sí, Créeme que yo siempre a estar lo, ahí, este, hasta que se abra. Ay, como que se silenció. Sí, ok. Sí, está bien, no te preocupes. listo, Ok. ¿me escuchas, verdad? Sí, ya te escucho. Ya me están esperando porque tenemos una reunión, pero no te preocupes, terminamos Ok, bien. ok. Te decía que también del lado negativo Mm, o de eso dices, ay, es que se cerró una puerta. Pues por algo se cerró y te dejo una lección que también sí, tienes que analizar de distintos puntos, así como lo haces del lado periodístico. Cuando tienes una nota, tienes ahora sí, tarea de hacer una nota, la tienes que ver por todas partes, no nada más una. ok. Bueno, ahora te quiero hacer una pregunta más sobre tu carrera y tu trayectoria laboral. ¿Crees que has tocado algún caso, has llevado algún caso, una noticia que crees que te haya marcado, que ha sido difícil para ti, que nos puedas contar sobre ella? Definitivamente las notas que me pueden parecer difíciles de abordar, que a lo Ujú, mejor a muchas personas les es muy sencillo, dicen, no tiene chiste, nada más dicen qué sucedió, dan los nombres, si acaso, ya. ujú. ¿Qué le dicen nota roja? Para mí la nota roja es un respeto, le tengo hasta cierto punto temor por las fibras que llegues a tocar. Estás hablando que regularmente son vidas humanas o bien animalitos también, porque Ujú. pues yo también les tengo mucho respeto. Y para mí es muy importante al momento de abordar una nota roja, yo personalmente trato de no decir los nombres de las víctimas o si acaso digo un nombre y la edad. ¿Por qué no digo los apellidos? Porque no me gustaría que la familia de esa persona que está involucrada se llegue a enterar por mí. Em, Eso lo aprendí hace tiempo, cuando estaba niña, de hecho me pasó que una ocasión en mi casa estaba viendo las noticias y de repente pasó, yo estaba jugando, algo pasó como una camilla y esa camilla me pareció ver a mi papá y dije,
es mi papá. Ujú. Y fue como que, no, 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 y me dijeron que no era, que no, y yo, bueno, está bien, y ya le seguí. Pues resulta que mi papá tuvo un accidente en la carretera, fue un accidente que, digo, sí lo mandó al hospital, tuvo lesiones y todo, y resulta que sí había sido él. Sí, el Entonces de ya la cuando yo estoy familia. en noticias y demás, que empiezo a conocer de esos puntos, digo, ¿sabes qué? A mí me pasó de niña que vi algo así, me dijeron que no, pero sí había sido él. Pues obviamente me dijeron mis familiares que no, para que no me alterara o cuestiones Ujú, de esas, pero ya después lo pensé y dije, pues sí, no, no hay necesidad de decir eso, y sí tiene su ciencia de estar revisando bien y confirmar la información, si fue un accidente vial, si la persona realmente falleció o no, eh, las condiciones que autoridades llegaron a atender y todo, me suelen marcar mucho. Trato de, obviamente, ya no tomarlo como a personal, pero eres ujú. ser humano y Sí, obviamente te llega te a llega, impactar. claro. En estas últimas semanas, si me hablas de lo más reciente, todo lo que estamos viviendo con la inseguridad, que sí, si bien se están viendo afectadas más las mujeres, sabemos que desde hace décadas también son hombres los desaparecidos. Ujú. Entonces, o no localizados. Entonces hay una diferencia ahí sí en las palabras que debemos de hacerla cuando son desaparecidos o personas no localizadas. Una gran Entonces, diferencia. Ok. ¿manda? Sí, es una gran diferencia eso que Sí, hablas, entonces debemos de cuidar mucho, mucho la nuestras forma en la que lo palabras. explicas, en la que estás informando, porque por un detalle así, claro que pueden llegar reclamos y son reclamos muy válidos y pues obviamente también te Claro. pudieran llegar a enfrentar un problema, pues por lo mismo. Entonces sí debemos de tener muy cuidadosos, ser muy precisos en, vaya, no nada más en eso. Me preguntaste que personalmente cuál era ese tema, pues es justamente eso, como la que Eso. le llaman nota roja, es la que me llega ahí como lo que te decía en un inicio, de que hay cosas que te gustan, cosas que no. A mí me pesa mucho ir a cubrir, claro que lo hago, pero el ir a cubrir el que alguien falleció, un accidente y demás, siempre me impacta. Claro. Bueno, todo esto que me hablas sobre que hay que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos, la manera en que lo decimos. Creo que también habla sobre la ética que tú utilizas y la ética que deben de utilizar todas las personas que trabajan en los medios. Definitivamente, no se te debe olvidar eh, que eres, primero tú, vaya, eres una persona, pero también a quienes les estás hablando. Tienes que hablar de una forma humana. Yo de ahí nunca me muevo. Eh, que esa es tu ética profesional, la tienes que conservar siempre. Pues sí, sin duda. O sea, tienes que poner tus valores, lo que te llegaron a enseñar y claro también lo que te llegan a enseñar en las empresas, porque también las empresas tienen su línea, ¿verdad? Tienen lo que quieren resaltar, lo que no le quieren dar mucho vuelo. Entonces ahí también pues depende de cómo eres. Ya si tú no lo manejas de esa manera, bueno, cada Sí. quien se respeta, ¿verdad? Sí, se respeta. Ok, bueno, también te quería preguntar sobre cómo tú defines tu estilo a la hora de escribir, a la hora de hablar en vivo. ¿Cómo es que tú te sientes personalmente? No sé La si... verdad es que me mantengo en eso. Puedo decir que siempre es el sentido humano. Ujú, Eh, no te puedo decir como empresarial o... No, yo siempre voy a pensar en que te estoy hablando a ti. O sea, tú, Fernanda, que también me estás escuchando, ujú, seguramente tienes la misma duda que yo. Yo no me voy a poner por encima del radio escucha o del espectador. Siempre es igual, igual, es la igualdad, claro. ¿Sabes qué? Seguramente tú tienes esa preocupación, yo también la he vivido. Tal vez ahorita no, pero te entiendo el por qué estamos pasando eso. Por ejemplo, en los temas de contaminación, que mucha gente dice, pues X, no, no importa, yo sigo yendo y viniendo.
No, espérate, en un futuro puedes llegar a tener un problema y puede ser relacionado con eso, pero nunca le pusiste atención. Sí. Entonces, creo yo que ahí está la pista o como una clave muy importante, que no te olvides que quien le estás hablando es otra persona igual que tú. Ok, Es eso. sí, sí. Así es como igual defino, al momento de escribir sí puede ser un poco, prácticamente es igual, Ujú. pero pues sí tienes que cuidar tus palabras, no puedes hablar, no puedes escribir de la forma en la que estás hablando en muchas ocasiones, pero sí es importante que si tú al momento de hablar pues cuidas esta línea, esta cordura, lo vas a lograr al momento de escribir, que tienes que ser muy concisa de hecho. Sí. Ok, bueno, la siguiente pregunta es, ¿tú has tenido que sacrificar algo, ya sea Me voy a personal? mover, ¿no tienes problema? No, Perdóname. no, ningún problema. Sí, Vale. adelante. Sí, voy a dejar que te mueva. Perdón, es que me tengo que mover. Sí, no te preocupes. Listo. ¿Ahí sí Bueno, me escuchas bien? sí, 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 te escucho. Vale, muy Sí, bien. te hablaba sobre algún sacrificio que has tenido, claro, todos tenemos que hacer sacrificios en la vida, pero algún sacrificio que has tenido que hacer por tu carrera, por tu trabajo. Un sacrificio no, Mm, la verdad es que no, no he tenido ninguno. Es, ajá, la verdad me gusta mucho lo que hago, ¿sí? siempre le presto mucha atención y a lo mejor lo que se pueda considerar como sacrificio, pero es implícito, la verdad. Ujú, Los tiempos que te consume el dedicarte a esto, ok, porque muchas veces te dicen, tienes hora de entrada, pero no de salida. Mentira, ujú, sí se puede tener hora de salida. Creo que ya eso depende de la empresa. Definitivamente en la empresa donde estoy laborando actualmente, tienen esa mentalidad, esa conciencia de que volvemos a lo mismo, tienes una vida allá afuera. Entonces, ¿cómo lo puedes lograr que tu personal sí pueda disfrutar de ese tiempo que tienen familia después de su jornada laboral? Pues obviamente organizándote bien. Pero a veces hay situaciones que se les salen de las manos por lo mismo de cómo es la nota y dices, tengo que ocupar todo mi recurso, necesito a 3 reporteros en ese punto, necesito a otros 3 reporteros del otro lado porque hacia allá se van a mover, necesito a los camarógrafos, necesito, entonces, pues ahí sí nos tenemos que mover todos. ¿Y qué es lo que estás sacrificando? Pues tu tiempo. ¿Por tu qué? Porque a lo tiempo. mejor tenías una cita, a lo mejor tenías su cumpleaños, a lo mejor algo que anteriormente, te digo, te hablo de las generaciones, pues a lo mejor de tu papá y mis Ujú, papás, porque pues somos veinteañeras, creo. sí, Entonces, pues sí, entonces en la década de ellos, pues era de ni modo, empiezas el turno a las 7 de la mañana y hasta las 11 o 12 de la noche. Pero va cambiando todo, ujú, ¿sabes? O sea, la psicología, el tipo en la que las empresas elaboran sus organigramas y es por eso que pueden lograr el que, oye, pues tal equipo tiene que salir a las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque entró a las 7 de la mañana o a las 6 de la sí, mañana. Entonces son sus 9 horas laborales y trata de comer. ¿Por qué? Porque es súper científicamente comprobado que si la persona respeta sus tiempos de comida, sus ejercicios, su convivencia familiar, personal, pues con eso te va a rendir la persona, te va a poder sacar un buen trabajo. Si no lo haces y nada más lo traes matado, 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 pues obviamente no va a funcionar como debe ser. al 100. Pero te digo, por ejemplo, esto es lo que acaba de pasar, te hablé de la situación con el ex gobernador Jaime Leodoro. Ujú, Pasó que nos tuvimos que mover varios y salir después de tu turno y así varios días. O por ejemplo, ahora que se están manifestando mucho aquí en el centro de la ciudad,
que anteriormente no se veía eso, Ujú. pues también, ¿sabes También qué? Si hay que te toca cubrirlo. quedarte después, te tienes que quedar a cubrir exactamente. ¿Qué es lo que puedes llegar a sacrificar? Pues es tiempo. La verdad es que no lo veo como un sacrificio, Porque lo lo haces veo más por como gusto. ese servicio social, claro, de que, ¿sabes que la gente tiene que saber qué está pasando? En Sí. medio de toda esta ola de desinformación que estamos viviendo desde antes de la pandemia, creo que sí es vital mantener eso, el que estén bien informados en cualquier momento. Y algo en el medio donde estoy, pues son las notas rápidas Ujú. y con toda la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en ese momento? Ah, es esto, ten, aquí lo tienes. Pero si se actualiza, pues ni modo, presta atención de qué es lo que se actualizó y mándalo para que la gente tenga esa secuencia de noticias, que vea toda una historia y no nada más de, ay, el niño se cayó porque estaba gritando. No, espérate, al niño lo venían siguiendo. Dar a ¿Y por conocer qué lo toda la venían historia. siguiendo? Claro, ¿por qué lo venían siguiendo? Pues porque la mamá se topó con esto y demás. Todo tienes que actualizar y dar ese contexto, vaya, de la nota. Ok, bueno, al inicio de la reunión tú nos hablabas de cómo iniciaste todo tu carrera, cómo te adentraste en este mundo de los medios, pero quiero saber ahora en qué haces en este momento, en dónde trabajas, qué es lo que más te gusta hacer. Mira, trabajo actualmente en ABC Noticias. Ajá. Seguramente ustedes han visto el portal en Sí. web que se llama abcnoticias.mx. En Twitter, Instagram, Ajá. hasta en TikTok, por si no lo siguen, en YouTube, claro. Sí. Somos un medio, la verdad, muy fresco, de notas, como te digo, muy, muy rápidas y notas tanto locales como Ujú. nacionales e internacionales. Nuestro objetivo es ese, llegar rápido contigo y que tú tengas la información en ese momento de, oye, ¿a poco el gobernador está siendo trasladado en el penal? Pues sí, si te fijas, después de 14 horas, pues hasta ahorita la seguridad penitenciaria lo va a mover. Entonces, esa información ya debe estar ahorita en el portal web de ABC Noticias y es algo que me gustó mucho de ellos. Es la primera ocasión en mi carrera que estoy experimentando la prensa, es decir, el periódico. Ujú. Se escribe distinto para radio, un guión de radio, una pauta de radio, a una pauta Nota. o un guión de televisión. Televisión siempre va a ser muy breve, las intervenciones por tanto full track, a lo mejor secciones que Ujú. tienes como deportes, el clima, espectáculos o que la cápsula financiera, cuestiones de esas. Radio es Ujú. un poco más amplio, un poco. ¿Por qué? Porque también, al menos en el espacio de radio donde yo estoy, que es de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, también de ABC Noticias. Es también muy ágil el noticiero. Te vamos a dar toda una cronología de ciertos temas, por ejemplo, ahora lo que está pasando con estas búsquedas de distintas mujeres, Ujú. pues te vamos contando toda la actualización de esos casos. Pero va a llegar un momento en el que después del clima, pues te voy a estar hablando cosas relacionadas del medio ambiente y de ahí ya te voy a dar otra información, a lo mejor relacionada con la economía en el estado o en el país o en el... Entonces, te digo, son muy ágiles. Radio ya lo conocía, ya lo dominaba más, por lo que te decía y que siempre me ha gustado la radio, me siento muy a gusto en radio, pero también tenía esa espinita en periódico. Entonces, cuando llegué, ya voy para un año prácticamente allá en ABC, me dijeron, somos un medio prácticamente multimedia o eres una reportera multimedia. ¿Por qué? Porque escribo para periódico, Ujú. escribo para web, que también es muy distinto, y Ok. pues a veces me toca escribir para radio porque he tenido también la oportunidad acá de hacer la función de una productora. Entonces también pues ser productora de radio a ser reportera, sí hay una diferencia, pero va algo muy de la mano. O sea, tú como productor de radio, de televisión, tienes que estar muy empapado y a lo mejor un poquito más arriba en las ideas
de un reportero. ¿Por qué? Porque un reportero te puede traer la nota diaria del momento, de lo que está pasando, pero tú como productor tienes que pensar las consecuencias de eso, de lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué puedes hacer para dar algo distinto? Pues puedes a lo mejor buscar un crítico, puedes buscar al impulsor o impulsora de ese programa, a lo mejor que se está viendo afectado o que está beneficiando a la población. Entonces, pues es así lo que debes de prestar atención. Y te digo, mi nuevo reto era ese, de escribir para periódico, y ya lo estoy haciendo, y apenas, ahí sí no te puedo todavía dar como una respuesta completa. Yo te dije que sí, es como el escribir, también del lado humano, pero quisiera modificarlo y pues para eso me voy a tardar todavía. Ok, Voy empezando y ya en algún futuro sí. diré cómo estoy escribiendo en sí. ¿Siempre has estado trabajando aquí en Nuevo León? Sí, fíjate que siempre he estado aquí de base, pero sí me gustaría ir ya sea a otro estado o a otro país, a revisar cómo intentar conocer cómo trabajan. Conozco desde acá, desde afuera. He tenido oportunidades de trabajar como corresponsal, vaya. Recientemente lo estoy haciendo en Veracruz, Guadalajara, Querétaro, Chiapas y Ciudad de México. Son de esos estados donde si algo relevante está pasando aquí en Nuevo León, me llaman para que les dé el reporte, y ya con esa información que yo les proporciono, pues ellos arman la nota. Por lo pronto son solamente colaboraciones, ya sea en video o de radio, pero así me tienen como corresponsal, pero pues desde aquí. Ok, bueno, ya últimas dos preguntas. Claro. Sí, como tú sabes, vivimos en un país donde la violencia lamentablemente pues abunda, la impunidad, injusticias. Obviamente estamos conscientes de que los periodistas aquí es un trabajo, ser periodista de alto riesgo. Ser periodista en México no es fácil. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Qué opinas? ¿Cómo ves esto? Mira, definitivamente sí. Sí es difícil, y fíjate que es algo que a mí me ha detenido para meterme a hacer investigaciones, podríamos decir que crudas, es decir, de criticar bien al gobierno, de criticar o cuestionar bien lo que está pasando con el gobierno. ¿Por qué? Por ese temor de qué me van a hacer. Por eso no lo he hecho, por eso me he detenido, y por eso he estado con temas un poco más amables, investigación más amable. Me refiero a, por ejemplo, este tema con el medio ambiente. El año pasado y principios de de hecho se publicó hasta este año, hicimos una investigación sobre pues cómo se ha manejado el reporte de las concentraciones de partículas aquí en Nuevo León, cuáles son esas empresas que contaminan más, señalarlas, decirles, hey, tú reportaste esto, esto y esto, toneladas, millones de toneladas, que gracias a ti se están presentando estas enfermedades. O sea, dinos qué estás haciendo. Obviamente ninguna empresa nos responde. Les va a valer. Claro que les va a valer. ¿Por qué? Pues porque llegan a pagar o no sé. Pero me gustaría meterme en otros temas como de la seguridad, a lo mejor esto de las mujeres. Y tengo esa barrera, me da temor el que alguien voltee y me diga, a ver, ¿por qué sacaste esa información? Entonces sí me detiene, y es un miedo que quiero romper y ver si lo logro. Y si me llego a meter en problemas así, pues espero tener una buena defensa o algo que también pues sí, seguir aquí al pendiente, pero pues también decirle a la gente realmente lo que puede llegar a estar pasando, que ni tú como medio tienes la verdad. Entonces... Y es una situación lamentable porque, como tú lo dices, tú tienes el miedo de hablar sobre esto. Igual las personas
viven con una banda en los ojos porque no pueden saber la verdad, porque los Sí, mismos te digo, periodistas incluso tienen miedo. nosotros, Sí, exactamente, que toda por la eso razón. no podamos decir lo que está pasando, porque a lo mejor y si yo saco esa cifra que de X tema, pues esa cifra puede que no sea la real, que Ujú, nada más me la dieron porque pues, está como ahora lo que sabemos de las denuncias de violencia familiar. Nos pueden decir de enero a la fecha, nuestro semáforo de violencia familiar está en rojo en todos los municipios, solamente Santiago no, ujú. creo que sí Santiago. Este, y te vas a otros delitos que aparecen ahí en el semáforo, eh, a las cifras que publica la Fiscalía cada 10 meses, y te dices, pues va al alza este delito. Sí, espérate, pero solamente son de las personas que sí van a poner una denuncia. Que una familia se animó y dijo, yo vivo de violencia Sí. familiar. Sí. Ahí se está cortando. Como que se está cortando. Ok. No se escucha. Ah, ya. A ver, no. No. ¿Ahí me escuchas? Sí, ya. Sí, Listo. ¿verdad? Ya, ahí Sí, está, perdón, es que me entró una llamada. sí, no te preocupes. Entonces, pues sí, era lo que te mencionaba. Ni nosotros vamos a tener toda la verdad y si así ha pasado por años, Fer, puede que así siga pasando. Me gusta decir, me gusta ser optimista y pensar que sí vamos a tener un cambio con los nuevos gobiernos. Ojalá que así sea y que podamos tener esa libertad y que realmente gobiernos como el que tenemos, gobierno federal, le Ujú. presten esa atención a lo que ha estado sucediendo con periodistas y no nada más periodistas, ojo con quienes son promotores de cierto tema o que son Activistas. personas activistas, exacto, que tengo entendido son más activistas los que han perdido la vida que periodistas. Sí, Entonces, 100%. pues imagínate, si a los activistas que dicen, los pueden ver como que no tienen una bandera, no tienen, no, pero sí. Y principalmente volvemos a lo mismo, son humanos y son personas que también quieren llevar por la verdad y obviamente luchar por la verdad y pues llevar justamente eso a los demás grupos, visibilizar lo que está pasando. Ok. Por último, bueno, este video lo voy a mostrar en mi clase de legislación. Entonces, quiero hacerte esta pregunta. ¿Algún consejo que nos quieras dar a nosotros, estudiantes de comunicación, cuarto semestre? Algo que nos quieras decir. Principalmente felicidades, qué bueno que estén interesados en la comunicación. Siempre me voy a mantener con eso, háganlo del lado humano. No se olviden que quienes están hablando son otras personas como ustedes. Ujú. No los vean o no dejen intimidarse porque puedan estar en un nivel socioeconómico más alto o más bajo. Por Ok. favor, no hagan menos cualquier situación, siempre tomen la misma importancia a todo y traten de apoyar. Es muy válido el decir, sabes qué, yo no sé de esto, no sé este tema y me puedo acercar con una persona que sí conoce. No creer que lo vamos a saber todo siempre, lo mejor es estar en constante aprendizaje y aún así te digan, lo hiciste bien, muchísimas gracias, yo también estoy satisfecha con eso, pero igual lo puedo hacer mejor, ¿no? Ujú. Entonces, pues ver por eso, si tú dices Ay, y si no es así, pues a lo mejor te mantienes en donde estás, ¿verdad? Lo que has estado haciendo, pero qué bueno, felicidades, ya van avanzando. sí. Y a quienes dicen, hijo, si no me siento tan como que todavía no me llena, bueno, date la oportunidad, somos veinteañeros, la verdad es que, o a lo mejor unos ya son, pero si no, eh,
tienes toda tu vida, vas a tener más tiempo para a lo mejor seguir estudiando esto o estudiar otra cosa, que a mí me pasó. Yo dije, quiero estar en la comunicación, sí, pero dije, también quiero algo más empresarial. Finalmente hice mercadotecnia con ese giro de lo empresarial, y ahora me están llamando la atención los negocios. Entonces, puede que para allá vaya mi maestría encaminada en los negocios, y así va cambiando. Y qué mejor, porque el ser periodista no nada más abordas un tema, abordas distintos. Muchísimo, sí. Y Y es créanme, si constante van a aprendizaje. necesitar, sí, y si van a necesitar las matemáticas. Claro. Quien les diga que no, es una vil mentira. Sí van a necesitar las matemáticas, porque a veces vas a tratar temas económicos, que tienes que hacer porcentajes, utilizar Excel, por favor aprendan a utilizar Excel. Yo estoy en eso. Y bueno, herramientas que dicen, no, nunca lo vas a necesitar, sí lo vas a necesitar. Es lo que decía, no minimices o no hagas así como que, no, eso no lo voy a necesitar. Lo que menos te llegues a imaginar en esta vida que te pueda pasar o que llegues a necesitar, puede que ahí estés, que algún día te toque. Así que mira, más vale decir, puede estar preparado, así que le doy para adelante. Y siempre, pues háganlo con mucho gusto. Si no tienen el gusto, si dices, no, nada más no, mejor no lo hagas. Ok, muchísimas gracias en verdad, por tu tiempo en domingo. Estoy muy agradecida. Todo lo que nos acabas de hablar nos va a servir demasiado. Tus palabras, Ojalá, todo lo que nos acabas de contar. ojalá así sea. Yo con muchísimo gusto. Ya tienes mi contacto. Si alguien más lo necesita, en lo que les pueda apoyar, con mucho gusto. Siempre es bueno, les digo, estar aprendiendo. Y si ustedes dicen, tú necesitas saber esto, Fernanda, con muchísimo gusto lo voy a recibir y lo voy a estar aprendiendo. Así que ahí están mis redes sociales también abiertas, lo que Gracias. gusten. Sin problema pueden Muchas pasar mi contacto. gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fer. Sí, bueno, creo que aquí ya voy a dejar de grabar. Creo que... Ay, pausar, detener grabación. Ok.